Y de la comunicación pública, de la comunicación de gobierno, los proyectos que tienen que ver con las tecnologías, Internet, como decíamos, para acortar brechas, reducir pobreza, facilitación de trámites. Ahora vamos a lo que tiene que ver con la parte económica. O sea, ¿qué proyectos tiene el Ministerio de Industria y Comercio que tiene que ver con el Paraguay al mundo por un lado, pero también por el otro lado lo que es acá en el país, los proyectos inmediatos a corto plazo? Así es que agradecemos el tiempo, la presencia de la Ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer, acá con una agenda cargada de actividades, pero bueno, ya me imagino unos días después de haber asumido ministra con conocimiento de este otro terreno, ¿verdad? Porque sabemos que viene, en algún momento estuvo ya por la función pública, bueno, estuvo mucho tiempo en turismo, pero también en Rediex, ¿verdad? Así es que, bueno, gracias por estar aquí, Liz Kramer. No, a ustedes muchas gracias por la invitación, realmente un gusto poder estar en esto que es la herramienta comunicacional tan poderosa de la TV pública y con ganas de contarles cosas, así que ustedes me dirán por dónde empezamos. Y sobre todo, o sea, viendo, son ejes, cuando uno habla de industria, es un área, uno no puede dejar de hablar de comercio, MIPYMES, y es como que todos con exigencias parecidas, pero diferentes a la vez, ¿no? De hecho, el Ministerio de Industria y Comercio, industria es lo que más suena porque es el primer digamos, el nombre que lo lleva así, pero es el Ministerio de Industria, de Comercio, valga decir que es de bienes y de servicios, y también tiene un viceministerio de MIPYMES. Digamos que todo el sector empresarial del país, de alguna manera, es nuestro usuario, nuestro cliente, nuestro usuario, como queramos llamarlo. Son objeto de nuestros servicios, por decirlo así, todo el sector productivo del Paraguay también desde el punto de vista empresarial. Entonces, desde el punto de vista institucional está la División de Industria, de Comercio, de Bienes y Servicios, repito, y el de MIPYMES, que es el viceministerio más joven, es un viceministerio que tiene una agenda bastante propositiva, bastante incipiente aún, pero que al mismo tiempo, al ser la gran mayoría de las empresas en el Paraguay, algunos dicen entre 70 y otros hasta 90% del tamaño de las empresas en Paraguay, las llevan a estar dentro de lo que se llaman las MIPYMES. Entonces estamos hablando prácticamente de la absoluta mayoría del sector empresarial paraguayo. Y entonces ese viceministerio de MIPYMES abarca industria y comercio, bienes y servicios, sin duda. Es un ministerio muy amplio en sus facultades, es relativamente pequeño como institución, y sin embargo tiene muchas relaciones, muchos procesos, mucha injerencia en muchos subsectores de la economía, y por eso la complejidad. Es bastante complejo a pesar de lo pequeño que es. Sí, porque así como ya lo estaba diciendo, ¿verdad? Es pequeño pero tiene complejidades, incluso tiene áreas que tienen que ver con el comercio exterior o hasta presencia en algunas embajadas, o sea, hasta ese punto llega. Sí, tenemos agregadurías comerciales, vendrían a ser, que comparten, comparten ese rol o están dentro de las embajadas paraguayas, sobre todo en lo que es atracción de inversiones. Así que, bueno, de hecho nuestro vínculo con relaciones exteriores es muy estrecho. Todo lo que tiene que ver con atracción de inversiones empieza, ¿no?, desde un interés de afuera y un vínculo de cómo nos ven afuera y de qué es lo que disponemos de información institucional del Paraguay. No digo solo de promoción, sino institucional propiamente. Y ahí Relaciones Exteriores es quien lleva, sin duda alguna, las relaciones bilaterales. Las negociaciones de Paraguay, también nuestros vínculos en Mercosur, con la Unión Europea y demás, o con el mundo en general, son resultado de negociaciones que el Estado paraguayo ha hecho, liderados por Relaciones Exteriores. Entonces, nuestro vínculo es estrechísimo, muy vinculado en las embajadas propiamente en el punto de vista operativo, en lo que es promoción de imagen país y, por supuesto, atracción de inversiones. Por ejemplo, cuando hablamos de la industria, y uno de los grandes desafíos justamente es cortar la brecha, el tema de sacar a los paraguayos que están en la pobreza. Una de las salidas es justamente darle trabajo, y eso pasa diametralmente por que son las industrias o las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo hacer para seguir ese crecimiento de dar, porque es hablar país, es hablar internamente, es hablar de crédito, es hablar de MIPYME que tengan menos proceso y dar oportunidad a los jóvenes? Ese desafío, ¿cómo lo encaran? Bueno, de hecho, cuando hablamos de prosperidad o desarrollo humano, estamos hablando de prosperidad, y eso significa que la economía permee. Los grandes números de la macroeconomía, si no le llegan a la gente, se quedan en eso, en cifras que no pueden
sentirse en el bienestar de las personas. Y ahí es donde el Ministerio de Industria y Comercio tiene una responsabilidad demasiado grande porque tiene un rol de fomento y otro rol de regulador. El rol de fomento del sector empresarial, del sector productivo, se da a través de estos subministerios que hemos hablado, estos viceministerios. Nuestro desafío ahí, por un lado, es hoy por hoy atender a la industria ya instalada, a quienes ya apostaron al Paraguay, a los diferentes sectores que ya hoy tienen un andamiaje, han invertido, ya tienen gente trabajando para ellos y demás, y sin embargo tienen todavía muchos desafíos en la competitividad de su sector. De ahí la importancia que en su momento tuvieron las mesas sectoriales de Rediex y que nosotros queremos volver a revitalizarlo debido al clamor de muchos subsectores de la economía que quieren una atención o necesitan una atención un poco más, un acompañamiento más cercano para aumentar su competitividad. La atención a la industria ya instalada a través de mesas sectoriales que vuelvan a rever o que vean o que potencien la competitividad de las mismas es como uno de los ejes. El otro es la atracción de inversiones, que obviamente continúa con todo lo que tenga que ver en general con atracción de inversiones, pero con un énfasis en atraer aquellos tipos de inversiones que hacen mucho a la imagen del país, que además de aportar económicamente y empleo y demás, puedan significar una bandera al mundo del cómo Paraguay está apostando. Paraguay es un lugar para apostar. El otro día teníamos el privilegio de inaugurar una fábrica noruega y que había decidido expandirse al mundo en 3 lugares, China, Paraguay e India. Y ya solo el solo hecho de que hayan escogido... El unido de Sudamérica, inclusive. Claro, de que nos hayan escogido para mí era un modelo, estoy muy interesada en entender esa selección y ese es, digamos, poder competir a grandes ligas, evidentemente nos da la posibilidad. Entonces, la atracción de inversiones en particular, vamos a prospectar a aquellas empresas que tengan estas capacidades adicionales, obviamente bienvenidas las demás, pero digamos, proactivamente vamos a ir por ellas. En cuanto al comercio, ahí hay un rol, digamos, muy importante porque hay inclusive muchos subsectores que entre sí tienen sus discrepancias, entonces nuestro rol de articulador es fundamental. Tenemos ahí, por ejemplo, digamos, como te decía, de bienes y servicios, y creemos nosotros que servicios, de hecho es un compromiso que hemos asumido, debe ser potenciado porque más del 55% más o menos del sector productivo en Paraguay ya se basa en servicios y creemos que eso requiere una mirada distinta o quizás más, ponerle un poco más de foco. Entonces, la potenciación de eso. El otro eje es el de MIPYMES, como bien decía, potenciando el viceministerio. Nos encontramos que tenemos en el viceministerio como muchos programas que han surgido a partir de oportunidades de cooperación, pero que entre ellos tienen todavía desafíos de mejor aprovechamiento. La ley le da al viceministerio de MIPYMES la rectoría del fomento de las MIPYMES en el Paraguay. Nos dice que hagamos la rectoría, que hagamos el Sistema Nacional de MIPYMES y que de alguna manera concentremos, no operativamente, sino la rectoría, como bien dije antes, de todo lo que tiene que ver con fomento a MIPYMES, porque hay programas de MIPYMES y de emprendedurismo en trabajo, en mujer, en juventud, en muchas otras carteras de Estado y está bien que así sea, solo que nosotros vamos a hacer en los próximos meses, vamos a sistematizar eso, vamos a potenciar lo que es el Sistema Nacional de MIPYMES, vamos a ensamblar todas las cooperaciones en el Plan Nacional de Promoción de las MIPYMES, de manera a poder concentrar en una sola, toda la oferta pública, o sea, una sola fuente de información, toda la oferta pública de asistencia a ese sector. El otro subsector, estoy hablando ya del cuarto, sería la instalación de todo lo que tiene que ver con economía naranja, todo lo que tiene que ver con industrias creativas. Vamos a hacer, en esta oportunidad el Ministerio quiere abrir sus puertas a este sector que nos puede dar satisfacciones enormes porque es un sector donde tenemos, sí, existen limitaciones, pero no las limitaciones físicas que existen en otros subsectores. Así que creo que el crecimiento exponencial va a pasar por las economías creativas y nos estamos preparando para darle una atención muy particular y un impulso muy grande a todo lo que tiene que ver con economía naranja. Y por último, como otro eje de acción está la modernización del ministerio. Es un ministerio que tiene en algunos procesos ya muy avanzada la modernización y en otros todavía mucho espacio para crecer. Queremos meterle mucha tecnología,
Queremos que ya nadie venga al ministerio para pedir requisitos, que nadie venga al ministerio para algo que se pueda hacer por teléfono. Queremos ser un ministerio del siglo XXI, de potenciación de todo eso, y que todo lo que hagamos, por ejemplo, temas de formación, de apoyo a las MIPYMES y demás, también tenga toda su versión digital, elaborada para ser digital, no solo digitalizada, sino elaborada para ser digital, y que sea un centro de información realmente de todos los servicios que puede ofrecer el Estado a través de la tecnología de nuestro ministerio, ¿no? Mucho trabajo en pocos días, ¿eh? O eso ya venía ya planificando antes. No, pero tenemos buen equipo, tenemos un muy buen equipo, tenemos un equipo de viceministros del que estoy muy orgullosa, hay también un equipo de técnicos muy buenos en el ministerio, y bueno, llevamos, que son X días en el cargo, y bueno, una semana antes es lo que pudimos, pero sí digamos, los técnicos del ministerio están ahí listos para trabajar, y nosotros nos gusta mucho, particularmente la experiencia de la planificación y la reestructuración y demás, me da mucha adrenalina, así que estamos con todas las pilas. Cuando hablamos también de esto, ¿cuáles son los números que se encuentran hoy en el sector y cuáles son esos desafíos que se tienen a llegar, por ejemplo? Si hablamos de industria, cuando hablamos de comercio no podemos dejar de hablar del tema contrabando, Sí. no podemos dejar de hablar de la industria nacional. Estamos en un buen momento en el cual uno habla de productos lácteos y uno no piensa en otra marca que no sea la nuestra, o la carne. Hay progresos en el cual el sector privado, conjuntamente también con el sector público, ha sabido madurar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso exponencial que hay que dar dentro de este proceso? Como te decía, varias cosas ahí. Uno, con el tema del contrabando, por ejemplo, concretamente, es el gran desafío. En estos últimos años no ha habido una presión muy grande porque la diferencia cambiaria no se prestaba. Ahora vamos a tener mucha más presión. Hay un organismo creado por decreto que es una unidad de lucha contra el contrabando, que es digamos, una unidad interinstitucional. Dios mediante, en estos días se finiquita el nombramiento de quien va a liderar eso, y les garantizo de que va a ser una persona con muchísimo prestigio de liderar procesos anticorrupción, de procesos muy fuertes, así que va a tener todo el respaldo del presidente de la República, va a ser oficina en la unidad de gestión, va a estar muy vinculado con toda la fuerza que ello implica, y cada uno desde su rol. Nosotros, el Ministerio de Industria y Comercio, tenemos concretamente nuestra pertinencia dentro de esa lucha, que es en el de comercio interior y en el tema de fiscalizaciones, y el público va a saber qué es lo que tenemos hoy, que es muy poco para hacer esa lucha, y sin embargo, ¿a qué tenemos que llegar? Vamos a contar qué tenemos para hacer nuestra parte, vamos a hacer todo lo máximo con eso, pero vamos también a luchar por tener las condiciones que nos permiten dar un mejor desarrollo. Eso en cuanto al contrabando. Por tanto, Dios mediante, creo que en la próxima semana, días más, se va a estar informando de cómo esa unidad, de quién la va a liderar y cómo nos vamos a sumar las instituciones en esto, que debe ser una causa nacional, porque el contrabando es un tema que nos afecta absolutamente a todos los ciudadanos del país, ¿no? En cuanto a la industria nacional, como bien te decía, uno de nuestros primeros ejes es la atención a la industria nacional ya instalada, y entonces, aparte de la atracción de inversiones, pero el análisis de ver en cuáles sectores está ya bien instalado, cuál es el siguiente paso en su matriz de competitividad. Eso se ve en forma sectorial, de ahí la importancia de volver a reactivar las mesas, o si no es necesario, pues si hay un sector fortalecido a través de un gremio, etcétera, entender cómo ese sector, en qué etapa está ese sector de esa competitividad, y entonces a partir de ahí dar el siguiente paso. El siguiente paso depende de qué sector estemos hablando. No es lo mismo el sector cárnico. El sector cárnico hoy está hablando digamos, de nuevos desafíos. En algunos casos son nuevos mercados, en otros mercados son cortes más premium. Estamos hablando del desarrollo de la carne porcina, o sea, la exportación de otros rubros de carnes. Habida cuenta que nosotros llamamos carne solo a la vacuna, pero en realidad son carnes, ¿verdad? La carne de pollo también, que tiene todo un espacio para crecer. Cada subsector tiene un estadio y un siguiente paso que dar. Cada subsector tiene, digamos, un sector privado que conoce bien y que demanda del Estado paraguayo un apoyo para el siguiente paso. Así que en cada uno de esos subsectores, especialmente los que son fundamentales o prioritarios o más evidentes para nuestra competitividad económica, van a tener de nosotros un acompañamiento sectorializado. Bueno, hay mucho para hablar, si es que agradecemos el tiempo a la ministra. Vamos
hay varias preguntas puntuales para desarrollar sobre lo que tiene que ver con este país que finalmente tiene presencia en muchísimos otros países, ¿verdad? Paraguay hoy por hoy despliega sus alimentos en el mundo entero, está dando a alimentar a muchos países. Veíamos estos días la presencia de cataríes, nos gustaría hablar también sobre eso y los proyectos que tienen que ver con esos sectores. Estamos hablando con la ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer. Vamos a una brevísima pausa, ya volvemos.